Buenas tardes, como cada jueves nos encontramos aquí en el programa Adolescente 360. Hoy queríamos darle primero saludar a Carlos. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Y a Jaime. Y te tengo que decir que te echábamos de menos ya, que hacía ya un par de programas que no te veíamos por aquí. las responsabilidades. Y tenemos una invitada especial en el día de hoy, a la doctora Fernández, Azucena Fernández, médico especialista en el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad, coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de Sobrepeso y Obesidad de Clínica Plana. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos introducir quizás un poquito el tema con el que vamos a hablar hoy, la obesidad y el sobrepeso, y cómo se puede abordar, cómo se puede afrontar desde diferentes aspectos, desde diferentes especialidades, pero sí es cierto que hay algunas cosas que hemos visto por ahí, indagando en las redes, navegando en las redes, que nos ha llamado la atención y poco a poco lo iremos desgranando en el transcurso del programa. Pero para empezar, a los dos, tanto a Carlos, que es nuestro colaborador habitual, un nutricionista clínico especialista en coaching y en el abordaje nutricional de enfermedades digestivas, pues queríamos un poquito soltar varias preguntas y hacer un debate a ver qué tal nos sale. Y la primera pregunta creo que va un poco enfocada también a la doctora. Ella, como especialista en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, quizás nos gustaría que nos explicara un poquito la situación actualmente en España, ya que es una problemática importante, pero aparte de eso se ha visto agudizada post pandemia COVID, algo que no nos esperábamos prácticamente nadie, pero bueno, hay una situación real y no sé si nos podría ayudar un poquito con este tema. Bueno, pues voy a intentar daros algunos datos. En la última conferencia que estuve en Obesity Talk, por ejemplo, se hablaba de que hay 2/3 partes de la población, un dato muy importante, que tiene problemas con el sobrepeso y con la obesidad, o sea, tienen problemas para mantener un peso saludable. Otro dato podría ser de la encuesta europea de salud, que se celebró en España en el 2020, aquí hablamos de que el 30% de la población española mayor de edad sufre obesidad y que el 70% está en un rango de sobrepeso. Si definimos la obesidad como el exceso de grasa corporal que vamos a mantener a lo largo del tiempo, pues estos datos son escalofriantes, ¿no? Y si además consideramos que la obesidad es un factor de riesgo para padecer otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, enfermedades de riesgo cardiovascular, pues bueno, estos datos al final son muy significativos y es importante que nos pongamos manos a la obra. También es importante aquí remarcar también un poco, y complementando lo que comenta la doctora, los niveles de obesidad infantojuvenil también, ¿no? Porque cada vez también son más, los porcentajes son más elevados. Creo que estábamos hablando de un 20-25% de la población infantojuvenil, y tenemos que recordar que, bueno, que al final, pues esos jóvenes también que ya en temprana edad pues tienen obesidad o problemas con el exceso de peso, tienen más probabilidad de terminar siendo adultos con ese exceso de peso, ¿no? Y acabamos viendo esas comorbilidades que comentaba la doctora, pues ya en poblaciones cada vez más tempranas. Sí, a veces es difícil establecer una dieta saludable, sana, porque llegamos a dos extremos: obesidad, sobrepeso o trastorno de la conducta alimentaria enfocada más a la anorexia y a la bulimia. Entonces es una situación compleja, no solamente dentro de la adolescencia, sino cada vez lo vemos ya en toda la población, porque en niños pequeños también lo estamos viendo, y sobre todo la poca información que se da con exactitud sobre cuáles son los procederes. Hay mucha información con influencers, youtubers, que no son especialistas en el tema y sin embargo abordan una problemática tan seria, tan complicada por las consecuencias que trae a posterior, y sin embargo no se le pone freno a este fenómeno, ¿no? Sin embargo, por eso tenemos aquí a la doctora para que nos haga como un desgrano de toda esa información que en realidad estamos inundados tanto en redes sociales como en medios, ¿no? Entonces yo creo que algo importante es empezar a hablar de cómo se diagnostica la obesidad, cómo la diagnosticamos en clínica.
Bueno, vamos a utilizar herramientas muy sencillas, como podría ser una consulta o un cálculo fácil, ¿no? Para establecer con el paciente que nos encontramos delante exactamente en qué rango tenemos situado a nuestro paciente, si está en un rango de sobrepeso, si está en un rango de obesidad, y un parámetro sencillo, no el único ni el mejor, pero un parámetro sencillo, fácil de consulta sería el índice de masa corporal, que a través del peso y de la talla del paciente pues vamos a establecer un número y nos va a determinar, como estoy diciendo, en el rango que se encuentra nuestro paciente. Otra opción podría ser medir la circunferencia de la cintura. Aquí ya vamos a determinar un poco la distribución de la masa grasa del paciente. Vamos a ver que también tiene una correlación directa con el riesgo cardiovascular y, por ejemplo, cifras que nos empezarían a alarmar serían un perímetro de más de 88 en las mujeres y más de 102, por ejemplo, en el hombre. Esto ya serían ítems para tener en cuenta y ponernos un poco en alerta. Insisto, son parámetros fáciles, sencillos, no sirven para todo el mundo, pero es una herramienta fácil para situarnos, para contextualizar delante de nuestro paciente en qué situación nos encontramos. ¿El índice de masa corporal tiene alguna limitación desde el punto de vista nutricional, hacia la obesidad, hacia lo que desarrolláis en el día a día? Bueno, el índice de masa corporal, como te he dicho, es un parámetro más a tener en cuenta. No nos da la composición corporal, ¿vale? Lo importante, lo que vamos a ir a buscar en nuestro paciente es el porcentaje de masa grasa, el porcentaje de músculo que tiene. Lo importante es tener poca grasa, pero no a costa de musculatura. Y entonces hay otras herramientas que son más buenas, más eficaces y que también tenemos en Clínica Planas, por supuesto. Una sería la bioimpedanciometría eléctrica, pero esto, por ejemplo, Carlos, que lo tenemos aquí, nos lo va a explicar de maravilla. Sí, realmente, a ver, el índice de masa corporal no deja de ser pues un parámetro, como comentaba la doctora, que es súper fácil de calcular, que todos tenemos en consulta, pero que al final no deja de ser un parámetro estadístico y no nos da ningún valor desde un punto de vista de composición corporal. A día de hoy, cuando queremos enfocarnos en la pérdida de peso o en conseguir ese peso saludable o hablamos de obesidad, etcétera, el discurso tiene que dejar de centrarse en el peso per se y empezar a focalizarnos en la composición corporal, que como comentaba la doctora es de cuánto músculo partimos y cuánta masa grasa partimos, ¿no? Al final, la doctora comentaba también el uso del perímetro de cintura como un medidor de riesgo del riesgo metabólico, ¿no? De la obesidad, y al final pues claro, no toda la grasa que tenemos se distribuye de la misma manera. La grasa que se distribuye a través en el abdomen pues resulta mucho más peligrosa desde un punto de vista metabólico, ¿no? Más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, dislipemias, etc. Y eso, la máquina de bioimpedanciometría pues nos puede dar esa estimación concretamente de cuánto músculo partimos, cómo está distribuida esa grasa, qué cantidad de grasa visceral tenemos, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Muy bien. Y enfocarnos a través de otros métodos de pérdida de peso que iremos desarrollando poco a poco, que de ese peso que estamos perdiendo, ¿qué perdemos? Porque claro, no es lo mismo perder desde un punto de vista saludable, desde un punto de vista de composición corporal y de resultados a largo plazo del mantenimiento del peso perdido, perder grasa, que perder masa muscular, ¿no? Entonces eso lo iremos también desarrollando. Sí. Doctora, nos comentó al principio que el exceso de peso, la obesidad, traía una serie de problemas añadidos, ¿no? Y que estos problemas iban enfocados a una hipertensión, a una diabetes mellitus o la probabilidad de un riesgo cardiovascular. Pero también es importante tener en cuenta que es muy complicado el manejo de la obesidad, del sobrepeso, y no solamente influye, digamos, las ganas que pueda tener una persona, un individuo, de perderlas, sino todo lo que implica alrededor, ¿no? ¿Nos podría explicar un poquito a nosotros y a los oyentes para poderlo entender? Bueno, vamos a ver, tendríamos que definir la obesidad, ¿no? Primero, ¿qué causas, ¿no? Pueden causar la patología que estamos describiendo, la obesidad. Pues bueno, hay que centrarnos en que la obesidad es multifactorial, es una enfermedad crónica, es una enfermedad compleja, es una enfermedad recidivante y tiene muchos ítems alrededor que van a actuar de una forma directa
o indirecta. Podemos hablar de una predisposición genética que probablemente va a necesitar activadores, pero existe esta predisposición genética. Podemos hablar de factores socioculturales, factores socioeconómicos. Podríamos hablar de estados metabólicos, estados hormonales, patologías endocrinas como por ejemplo el hipotiroidismo, que van a participar directa o indirectamente en que haya una falta de pérdida de peso o un incremento de peso que el paciente no puede controlar de todo a pesar de que tome medidas adecuadas. Vamos a hablar de patologías que llevan asociadas una serie de medicaciones que también ralentizan nuestro metabolismo y por lo tanto también va a dificultar que ese paciente, haciendo lo que hacía siempre, ahora doctora estoy ganando peso. Por lo tanto, el abordaje es complejo, por supuesto que es complejo, porque si entendemos que es multifactorial, pues vamos a entender la complejidad de su abordaje. Y está claro que el abordaje siempre va a tener que ser multidisciplinar. Nunca podemos hacer un abordaje aquí único. Y tampoco podemos hacer el reduccionismo de que, como comentábamos, ¿no? De solo focalizarnos en tienes que perder peso y ya está. Porque al final, como comentaba ahora la doctora, pues oye, yo estoy haciendo lo mismo de siempre, pero ahora estoy ganando peso, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que en línea de esa composición corporal de la que estábamos hablando, conforme nos hacemos mayores, la tendencia es a ir perdiendo músculo. Entonces, también la tendencia es a disminuir la cantidad de actividad física que realizamos y lo que son también los eventos sociales, que es ese ambiente obesogénico, ¿no? del que se habla, pues también giran en torno a la comida, ¿no? Y bueno, claro, luego pues está todo el día a día, etcétera, que hace que, sumados al sedentarismo, a que nos vamos haciendo mayores, a que no modificamos las cantidades de comida, incluso en la vida social, pues vamos... tendemos a consumir alimentos más calóricos, etcétera, pues claro, eso hace que cada más años y años y voy poniendo 1 kilo, voy poniendo 2 kilos, ¿no? Y al final pues no nos damos cuenta y muchas veces me encuentro a gente que dice, ostras, es que cada año he ido a lo mejor ganando un par de kilos, ¿no? Y al final pues me encuentro en esta situación que no sé cómo ponerle solución, ¿no? ¿Cómo se aborda? Bueno, la obesidad, por desgracia, arrastramos una estigmatización de la enfermedad, ¿no? Entonces, a mí estoy totalmente en contra, incluso en mi propia consulta, cuando al paciente con problema de obesidad o sobrepeso le acompaña su pareja, un familiar, un amigo, realmente banalizar esta enfermedad como tal. Solamente a no comes bien y no haces ejercicio, o sea, es un error que no podemos seguir cometiendo. El paciente que se encuentra delante en mi consulta y que está preguntando ¿qué puedo hacer, doctora? No me reconozco en mis fotos, fíjese dónde he llegado, sé lo que hago mal, pero no puedo... Lo reitero, lo repito esta noche, lo repito mañana otra vez, no puedo evitarlo. Se siente mal, se siente culpable, se siente frustrado, no se siente bien, no quiere estar en el punto en el que se encuentra. Esto es muy importante, empatizar con este paciente, entender a este paciente, no culpabilizarlo, no responsabilizarlo de la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, hemos de desmontar todos estos estigmas, estos mitos, estas falsas creencias, básico y fundamental para empezar a funcionar correctamente. Sí, porque también cada persona es un mundo y al final, como comentaba la doctora, pues esa estigmatización existe y existe en el propio sistema sanitario, es decir, muchos pacientes, incluso está descrito en la literatura, pues bueno, vemos que el propio profesional sanitario pues no le acaba dedicando el mismo tiempo en consulta a una persona que tiene exceso de peso, que tiene obesidad, que a una persona que no lo tiene, por ejemplo. Y eso, en parte, es por esas ideas autodeterminadas, que sea socialmente o como sea, pues se tienen en la mente, ¿no? Sí, precisamente la pregunta iba un poco con algunas intrigas para que desmenuzaran quizás un poco este concepto, porque yo creo que debería quedar bastante claro que la obesidad es una enfermedad y como tal no se ve como una enfermedad, se ve como un hecho aislado, es obeso, come mal y debe de alguna manera mejorar su hábito de alimentación y hacer ejercicios y ya está. Y no vemos todas las implicaciones que hay, ya no solamente desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del sedentarismo, desde el punto de vista de la patología que pueda tener detrás, sino también, como decía la doctora, esa frustración que hay y que luego se convierten en un punto diana, un punto blanco en las escuelas, en el propio trabajo, porque sufren bullying,
sufren señalamiento, incluso a veces dificultad para encontrar un trabajo porque creen que no son lo suficientemente aptos y capaces para ejercer una actividad determinada. Entonces, yo creo que socialmente una de las labores fundamentales que hay que hacer es trabajar y dar a conciencia de que la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla como cualquier otra, porque además, como decíamos, es multifactorial, hay una serie de elementos que influyen y necesitan apoyo psicológico, existen una serie de elementos que yo creo que son importantes. Y de ahí me surge la pregunta, doctora, ¿cómo tratamos la obesidad? Bueno, quería hacer una mención, si me lo permites, al desarrollo que estabas haciendo últimamente, un simple dato, ¿vale? El 40% de la población, vamos a hacer también un poquito de autocrítica, ¿vale? El 40% de la población, del 40% del paciente que se encuentra en nuestras consultas, cuando le haces, por ejemplo, el índice de masa corporal y le estableces su rango de obesidad, pues mire, en estos momentos usted se encuentra en la situación de una obesidad grado 2. Ah, no, doctora, o sea... No, yo no estoy en esta situación, yo no estoy tan gordito. Entonces, también hay que hacer autocrítica de que mucho paciente hace un mecanismo de defensa que todavía no sabe realmente dónde está situado en el mapa. Y luego el 7% del personal sanitario que aborda a nuestros pacientes que van a sus consultas porque le duele la rodilla, porque le ha salido una analítica mala, una glucosa alterada, al final es... Bueno, yo le doy la metformina, yo le doy el enalapril si tenemos tensión alta, la prótesis de rodilla por el momento no va a poder ser. Usted lo que tiene que hacer es bajar 10-15 kilos, como si esto fuera tan fácil y sin darle ningún tipo de herramienta de educación psiconutricional, ¿no? Para que realmente pueda arrancar y pueda llegar a estos objetivos. O sea, realmente... es un problema lo que estábamos hablando antes. Y a colación de aquí me estás preguntando cómo podemos abordar la enfermedad. Sí, porque obesidad. yo creo que incluso, a ver, la mayoría de veces, y lo hemos hablado en otros programas, de los profesionales no se está lo suficientemente preparado para abordar este tipo de tema. Y creemos que es una responsabilidad del paciente y que debe de buscarse la vida de alguna manera, de alguna forma, para cuando nos venga a consulta poder prescribir lo que corresponde, pero no nos metemos en el tema de la obesidad. Y muchas veces, el estigma que muchas veces hemos hablado de, bueno, pues búscate una persona que te ponga una dieta y ya está. Es decir, lo vemos como, ve a ponerte una dieta y punto. Es el reduccionismo. Ay, perdona, Carlos. No, sin problema, porque la verdad es que es un tema complejo, ¿no? Hablando un poco y volviendo al tema del estigma, la cosa, espérate, es que no sé cómo ordenar mis ideas porque mi cabeza ahora mismo está yendo, vamos, como un hervidero. La cosa es que muchas veces definimos a la persona es obesa y no, la persona no es obesa, la persona tiene obesidad. Partiendo de esa base, la obesidad, como estábamos hablando, es una enfermedad y por lo tanto tiene tratamiento que es multifactorial. En el momento en el que estamos definiendo a la persona como tal, la estamos ya clasificando, ¿no? Mire, usted es así y así va a ser toda la vida. Es como, no tiene solución. Es como, no. Sí hay solución, sí hay tratamientos, es un método complejo. La misma persona que tiene, como cualquier otra patología crónica, ¿no? Véase una celiaquía, pues esa persona tendrá que llevar a cabo una dieta sin gluten toda la vida para estar bien, ¿no? Perfecto, pues la persona que tiene obesidad... ese estilo de vida saludable, con esa alimentación saludable, etcétera, etcétera, pues será como el tratamiento base que todos, ¿no? A nivel de población general tenemos que mantener, sí, pero puede que no sea suficiente para realmente disminuir grandes cantidades de peso, ¿no? Y por eso tenemos otra batería de tratamientos que se tienen que poder al menos informar al paciente y decir, oye, mira, hay estas estrategias que te pueden ayudar a conseguir ese peso saludable y mantenerlo a largo plazo, no solo focalizarnos en la pérdida. Esto de, mira, usted lo que tiene que hacer es cerrar la boca o comer menos y moverse más, mira, pues si fuera eso tan fácil, pues probablemente no estaríamos hablando de los números que nos ha dicho la doctora de ese porcentaje tan elevado de obesidad que tenemos en este país. Pero vamos a hacer una pausa aquí. Y como la doctora no tenía que responder un poquito sobre cómo abordar la obesidad, hacemos una mínima parada para organizar un poquito las ideas y continuamos y dejamos a nuestros oyentes con la expectativa de ver cómo se trabaja la obesidad. Perfecto.
Bueno, después de una breve pausa, vamos a dar ahora sí la información cómo debemos tratar el sobrepeso y la obesidad. Le damos la palabra, doctora. Bueno, venga, pues vamos a seguir. Primero vamos a establecer que con un parámetro sencillo con el que hemos hablado, que podría ser el índice masa corporal, insisto, no es el perfecto, no es el mejor, pero va a ser uno práctico. Cuando nos da un numerito que está por encima de 30 kilogramos partido metro cuadrado, empezamos a hablar de obesidad. Por lo tanto, empezamos a hablar de enfermedad, como también has mencionado tú hace un momento. Tiene que estar reflejado en las historias médicas en antecedentes patológicos y vamos a tener un objetivo principal que va a ser lograr una pérdida de peso, mejorando así la composición corporal, como nos ha explicado también muy bien Carlos, y vamos a ir disminuyendo de esta manera el porcentaje de grasa y vamos a ir ganando masa muscular. ¿Cómo podemos abordar los diferentes estadios de obesidad? Pues vamos a utilizar todas las herramientas que disponemos en el mercado y que son útiles en este momento, con base científica, por supuesto, y pueden ser desde más sencillas a más complejas, pero siempre va a haber candidatos para cada una de ellas. Todo el mundo tiene su opción de elección y todo el mundo también va a tener alternativas con las que también podemos trabajar, pues porque hay que personalizar los procedimientos y adaptarnos también a condicionantes propios de los pacientes. Dicho esto, podríamos empezar hablando que hay pacientes, hay un público de nuestros pacientes que van a ser candidatos a utilizar medicación como la liraglutida, medicación que se llamará ahora semaglutida, que saldrá a principio del primer trimestre del 2023. Medicaciones que se han utilizado durante mucho tiempo y que ayudan a nuestros pacientes a tener menos apetito y probablemente que cuando estemos comiendo tengamos una sensación de saciedad más temprana, con lo cual vamos a ir aprendiendo a seguir nuestras instrucciones que nos van a dar nuestros nutricionistas de racionar mejor esas porciones y por lo tanto si como poco o como menos, poco a poco voy a ir regularizando, por ejemplo, el concepto cantidad. Y seguramente también voy a aprender a ir eligiendo qué alimentos son más beneficiosos y todo esto también va a ser juntamente con un trabajo de nuestros nutricionistas. Y esto también resulta muy interesante, aprovechando aquí la cuña que me ha dejado la doctora, porque este tipo de tratamiento farmacológico es especialmente útil, como te aporta esa sensación de saciedad, adherirte mejor a esos hábitos, ¿no? Y muchas de las personas que se someten a la típica dieta que tenemos en mente, que hemos hablado que no es el concepto de dieta restrictiva, genera mucha ansiedad. Entonces, este tipo de medicación es cierto que muchos, a pesar de que no es el objetivo, ¿no?, de la medicación, pues uno de esos efectos es que te quita esa ansiedad por comer, por eso también te facilita mucho más esa adhesión a los hábitos y a las recomendaciones, etcétera. Carlos, es importante remarcar que es una medicación, como medicación que es, siempre va a tener la supervisión médica y siempre va a estar dentro del englobe de un plan de actuación donde vamos a trabajar con una adhesión a un programa nutricional en el que vamos a buscar esa mejora en cuanto a la relación, en cuanto a la gestión con esta alimentación. Dicho esto, cerramos el capítulo, por ejemplo, farmacología. Pasamos a un segundo bloque de abordaje que podrían ser los procedimientos endoscópicos de la obesidad. El más conocido, el balón intragástrico, hace muchos años que ya está en el mercado, que se utiliza, un método reversible. No nos extendemos, pues porque es popular, es conocido y bueno, y en todo caso ya lo personalizaríamos. Podemos hablar de otro bloque de procedimientos endoscópicos de la obesidad, también muy conocidos ya en las redes, en los medios, que serían los métodos irreversibles. Estamos hablando de reducciones endoscópicas del estómago, reducciones gástricas por vía endoscópica, que no pretenden para nada competir con la cirugía bariátrica, pero que también tienen un público de aquellos pacientes que ya no quieren opciones reversibles como podrían ser el balón, que no son candidatos para la cirugía bariátrica y perfectamente se podrían beneficiar de estas técnicas. Estamos hablando de nombres para que nos suenen o nos empiecen a sonar o ya nos suenan, pero entonces ahora los digamos, como el Apolo, el método Endomanga, el método Pose, que insisto, son reducciones gástricas por vía endoscópica, sin incisiones, prácticamente con simplemente unas horas de ingreso y todo por vía endoscópica.
Y el tercer abordaje o el tercer bloque del de que disponemos sería la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica pues, es un paciente donde vamos a encontrarnos con una obesidad ya más compleja. En ese tramo ya hemos avanzado un poquito más. Seguramente un paciente también asociado a comorbilidades, patologías asociadas, para que se me entienda, ¿vale? Y entonces, pues bueno, se trata de una cirugía pues laparoscópica y que en sus diferentes modalidades vamos a personalizar siempre el procedimiento, ¿vale? Puede ser un sleeve gástrico, también muy conocido como manga gástrica, un bypass gástrico, un cruce duodenal. Esto también se personalizará en función de cada caso. Suena bonito, pero quizás nuestros oyentes se preguntarían, eso con tantos nombres raros debe de ser muy caro. ¿Lo cubre la Seguridad Social? Serían preguntas que quizás nos hacemos y que no somos capaces de encontrar a veces respuestas. Bueno, son nombres raros, pero luego al final en consulta, tú también eres doctor, también te encuentras con estos pacientes, ¿no? Pues se lo explicamos, se los dibujamos, se lo minimizamos, ¿no? Al final, pues son técnicas que llevan mucho tiempo realizándose y por lo tanto con poca problemática asociada y por lo tanto, pues bueno, los nombres pueden ser complicados, pero no necesariamente por ello la técnica tiene que ser complicada, ni el posoperatorio, y todo va a consistir en tener una buena información en esta consulta, ¿no? Con el paciente y dedicarles el tiempo que necesitan y que ellos pregunten también todo lo que quieran, todas las inquietudes, porque para eso estamos, ¿no? ¿Son caros? Yo no me gustaría hablar de caros o no caros, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que como hemos determinado que la obesidad es una enfermedad, sí que es verdad que mucho público nuestro, mucho paciente nuestro, se encuentra con la dificultad de que el sistema sanitario actual, el público, no les entra, no hace el abordaje de este tipo de patología. Simplemente hace el abordaje de unos pacientes que están muy seleccionados pues por el tipo de obesidad con la que se encuentran o por esas comorbilidades o patologías asociadas que tienen y entrarán en una lista de espera y al final sí que serán candidatos. Pero hay otro gran volumen de pacientes que tienen este problema de obesidad y de sobrepeso y que no van a entrar en estos circuitos, en estos sistemas de la sanidad pública. Por lo tanto, sí o sí van a tener que trabajar en el sistema privado y evidentemente pues eso tiene unos costes. Muy bien. Has sabido darle la vuelta, pero vamos con perfección. Bueno, hay un concepto que he estado escuchando en las redes sociales y me ha llamado mucho la atención. El fitness nutricional. Y yo creo que uno de los motivos, doctora, que esté aquí es que nos aborde quizás un poquito este tema innovador, ¿no? De fitness nutricional que se está realizando en clínicas planas. Y no sé si nos podría explicar un poquito qué significa, qué debemos hacer, cómo nos podemos informar sobre este tema, porque yo creo que es interesante. Bueno, pues venga, va, por supuesto. Voy a intentar explicarnos, ¿vale? El abordaje del paciente con obesidad vamos a dejar de tratarlo de una manera a corto plazo, ¿no? Queremos trabajarlo, queremos crear un camino, queremos generar una dirección y trabajar sobre ella. ¿Para qué? Pues para conseguir los objetivos de salud fundamentalmente. Aunque el paciente va a venir condicionado por muchas más cosas, la ganancia de autoestima, de confianza, me siento mejor. Bueno, todas estas cosas que todos conocemos. Pero vamos a definir fitness nutricional. Sería el nombre que le hemos dado al tratamiento integral, al tratamiento transversal del sobrepeso y de la obesidad, donde vamos a utilizar todas las herramientas de las que disponemos en nuestro medio para ayudar a nuestros pacientes. ¿Para ayudarlos en qué? En bajar peso, por supuesto. Pero ayudarlos en bajar peso solamente no. Muy importante y no podemos olvidar para mantener este peso perdido, ya que este es el objetivo y sobre todo para que disfruten en este proceso. Esto va a ser básico y fundamental. Sí, y al final también este concepto de fitness nutricional pues se basa en dos pilares fundamentales que evidentemente pues son la evidencia científica por un lado, es decir, los tratamientos y los métodos, ¿no? Que sabemos que son útiles para alcanzar
el objetivo del paciente que se marque, pero después también sin olvidar esa parte humanista, esa parte psicológica, esa parte de motivación, de seguimiento, en el que, pues como todo cambio en la vida, sea un cambio de estilo de vida o sea un cambio cualquiera, ¿no? Pues implica evidentemente pues un esfuerzo y estar ahí y una guía sobre todo, ¿no? Entonces ese es el concepto que le hemos querido dar, englobando pues todo todo este discurso, ¿no? Entonces, Jaime, ¿cómo podríamos explicar este fitness nutricional? Pues puedo hacerte como un engranaje, ¿no? De ese mapa, de ese camino, de esa dirección. Como si fuera un paciente que no entiende. Como si fuera un paciente que no entiende. Pues entonces tú vas a venir a la consulta el primer día, vamos a escucharte, te voy a escuchar, me vas a decir tu historia, un poco por todos los procesos por los que has pasado. Y vamos a hacer una historia médica, por supuesto, bien confeccionada. A partir de aquí vamos a establecer cuál sería el procedimiento de elección, como te he comentado antes en tu caso, ¿no? Si serías un candidato más con una opción más lógica para el balón o para el pose o para el endomanga o para el método Apolo o para la cirugía bariátrica, toda nuestra diversidad de herramientas que tenemos encima de la mesa, y a partir de aquí vamos a seleccionar cuál sería la propuesta en la que trabajar contigo de la mejor manera posible para conseguir los objetivos que queremos en una responsabilidad compartida. A mí me gusta mucho hablar de este término, ¿vale? No hemos dicho que no es culpa del paciente, que la situación a la que ha llegado el paciente tenemos que asociarla a múltiples factores, y entonces aquí vamos a necesitar que haya una responsabilidad compartida nosotros, porque somos especialistas, tenemos experiencia y trabajamos en el tema, y el paciente porque evidentemente necesitamos que haya una colaboración activa y dinámica. Entonces, una vez que hemos seleccionado qué procedimiento, qué técnica, qué herramienta vamos a utilizar de una manera más como eje principal, pues a partir de aquí vamos a lanzar lo que hemos hablado del fitness nutricional, o sea, ese acompañamiento en todo ese proceso, ese seguimiento con el paciente para intentar ayudarlo a conseguir todos los resultados y salvar todas las barreras con las que nos encontremos. En ningún momento estamos diciendo que esto sea fácil. Entonces, el fitness nutricional, ¿qué englobaría? Englobaría, pues, por ejemplo, una prueba de metabolismo basal. Una prueba de metabolismo basal que hacen nuestros compañeros, los doctores Ibáñez, y que con esto vamos a hacer un estudio de qué macronutrientes quemas con más facilidad, combustionas con más facilidad, ¿vale? La proteína, el lípido, el hidrato de carbono. Y entonces de esta manera nuestros nutricionistas, Carlos Galante, Alicia Molina, pues van a trabajar en ese seguimiento nutricional, en ese coaching nutricional para conseguir los resultados más favorables posibles, ¿no? También vamos a trabajar desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista conductual, y vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista psicológico. Lo vamos a hacer con nuestra compañera, con Elena Bisbal. Todos tenemos en las consultas aquellos pacientes que nos explican pues que saben perfectamente qué hacen bien, qué hacen mal, qué podrían mejorar, pero de una manera inconsciente repiten las situaciones y no las pueden controlar, ¿no? Pues vamos a hacer un abordaje de retos, de expectativas, de objetivos, de metas a corto plazo para intentar ir salvando esas barreras con las que siempre nos vamos a encontrar. Todo ello en Clínica Planas también va a ir acompañado de nuestro preparador físico, nuestro compañero Paco Cascajosa. Aquí vamos a hacer, a través de una prueba de esfuerzo que también hacen nuestros compañeros, los doctores Ibáñez, vamos a intentar optimizar al máximo qué frecuencia cardíaca sería la más óptima en el que el paciente tendría que trabajar para tener un gasto energético lo más apropiado posible, ¿no? En el mínimo tiempo posible, optimizar ese rendimiento, ese ejercicio físico de la mejor manera y controlado, porque son pacientes pues, con una determinada obesidad, con unas determinadas comorbilidades, y por lo tanto hay que trabajar en un global con nuestro paciente. Bueno, pues estas serían todas las herramientas nutricionales, las herramientas cognitivas, conductuales, psicológicas y las herramientas del Medical Gym o preparador físico. Y con todo esto vamos a hablar de esta responsabilidad compartida, una participación activa, dinámica de nuestro paciente, pero evidentemente
al lado estar empoderado pues por un equipo multidisciplinar especializado en este perfil de pacientes y en esta patología. Al final... Está claro, perdona, solo sí, quería sí. acabar, ¿no? Perfecto. De que realmente esto no es un milagro, esto no es un método sensacionalista de pierde peso fácilmente, que lo sabemos, por supuesto, que somos conscientes de ellos, pero también tenemos muy claro que es el mensaje, este mensaje no es el que queremos dar, o sea, es un mensaje que sabemos que no funciona, es un mensaje que conduce a fracasos y es un mensaje que va en contra de la salud de nuestro paciente. Perdona, Carlos. No, sin problema. Al final lo que quería comentar es que lo que hacemos realmente es ese traje a medida para el paciente, ¿no? Al final tenemos la suerte de contar pues con esa prueba de metabolismo, ¿no? En el que a mí personalmente pues me facilitará también ese trabajo, me dará más información de cómo personalizar la dieta al paciente. No todos cabemos en el mismo saco, se nos trata como tal. Siempre se nos ha dicho que una alimentación para perder peso hipocalórica clásica pues tiene que tener el 50% de hidratos de carbono, el 15% de proteínas y tal, pero sabemos que esto realmente no es así. Entonces, disponer de este tipo de pruebas hacen que pues bueno, podamos personalizar mucho más ese plan nutricional de nuestros pacientes, ¿no? Además, combinarlo con esa actividad física, porque a pesar de que en consulta pues insistimos mucho en lo que es la realización de actividad física, sobre todo el ejercicio de fuerza para trabajar el músculo, etcétera, pues oye, el tener dentro de ese mismo abordaje a un preparador físico que de manera personalizada pues ya te dice cuáles son los mejores ejercicios que tienes que realizar en función pues evidentemente de tus capacidades, de si tienes algún tipo de lesión o no. Esa prueba de esfuerzo que de alguna manera pretende optimizar el tiempo para que combustiones la mayor cantidad de grasa posible, siempre protegiendo la masa muscular, ¿no? Entonces, pues bueno, al final todo ese abordaje, pues yo creo que es súper enriquecedor. De forma fácil sería que nosotros estamos buscando facilitar el proceso a esta persona, a este paciente que está buscando ese cambio, a largo plazo. Que por supuesto sabemos que hay que solventar incomodidades, que vamos a pasar el proceso, que va a ser un proceso complejo, que muchas veces nos encontramos con un paciente que no sabe ni por dónde empezar, que se le ha escapado de las manos, que no se reconoce, que lo ha ido dejando, te enseñan fotos de cómo estaban ellos o ellas hace 10 años, no se reconocen, pero bien, aquí estamos para ayudar a nuestros pacientes en toda la dirección, en todo el proceso, en este camino, sobre todo en este acompañamiento. Yo me he quedado con algunos conceptos que yo creo que si fuera paciente ya estuviera convencido. Ah, sí, qué bien, perfecto. Me gustaría remarcarlo. Fitness nutricional suena ya por sí solo con un marketing fuerte, responsabilidad compartida. Eso le quita un peso al paciente de no soy culpable, vamos a compartir esta carga un profesional y yo. Participación activa, colaborativa, por lo tanto, eso me estimula a que ya no me ven como un gordo, sino me ven como alguien que quiere trabajar ese proceso como tal. Y luego, equipo multidisciplinar. Yo creo que hay elementos muy puntuales, y creo que he dicho algunos, hay más que podría decir, pero bueno, yo creo que estos 4 fundamentales para no dar tanta información a nuestros oyentes ahora, pero que se queden con esas pinceladas, porque yo creo que podría ser muy interesante, pero además muy estimulante a todos aquellos que en un momento determinado, como decías, Carlos, no se le ha hecho un traje a medida, y yo creo que es la oportunidad en un momento determinado para poderle hacer ese traje a medida. Pero yo me preguntaría, ¿y cómo podemos contactar para poder ir a hacer fitness nutricional? Bueno, pues contactar es en Clínica Planas, podéis poneros en contacto con Clínica Planas. Espera un momento porque no me acuerdo del teléfono, o sea que yo Carlos, ¿lo tienes tú? Sí, mira, nos pueden encontrar en las redes sociales, que siempre es como que se tiene todo mucho más a mano, ¿no? En @clínicaplanas, es así de sencillo. Y después en el número de teléfono de... Ah, mira, sí, el número de teléfono es el 93-203-2812. Pueden preguntar por el equipo de... Repetimos un momento. Perdón, sí. El teléfono que pueden contactar es el 93-20... 03-2812.
Y como decía Carlos, en las redes sociales, @clínicaplanas. Efectivamente, y preguntar por la unidad de tratamiento integral de la obesidad y el sobrepeso. Yo creo que esta unidad va a dar que hablar y sobre todo va a tener muy buenos resultados. Hombre, si a todo el mundo le ha llegado la información como a ti, realmente nos hemos explicado bien. Totalmente de acuerdo. Aquí yo también quiero añadir que al final, esa dinámica que se estaba llevando, ¿no?, de manera tradicional, de que tú vas al médico y dices, el médico dice y tú haces, ¿no? Un poco ese estilo tan autoritario. Eso cada vez más con las patologías crónicas pues se está perdiendo, ¿no? Al final ese concepto de responsabilidad compartida dentro del coaching nutricional, ¿no?, yo llevándolo un poco al terreno, pues se habla precisamente de que nosotros asumimos como profesionales que tenemos el conocimiento de esa patología en concreto y por lo tanto podemos ofrecerle soluciones, ¿no?, a la persona, pero a la vez la persona es la experta en su propia vida y en su propio ambiente, ¿no? Entonces es la única persona que puede realmente pues discernir qué es capaz de realizar y qué no. Es decir, vale, tengo que realizar actividad física, muy bien, pero el médico me está diciendo que lo ideal sería pues 45 minutos 3 veces a la semana, pero resulta que tengo jornadas de 12 horas, tengo 3 niños en casa, tengo tal, y eso no me lo permite, ¿no? Pero la experiencia nos dice que si escogemos modelos rígidos, están condenados al principio y al final, ¿sabes? Tienen un inicio y tienen un final. Al final tenemos que entender a nuestro paciente, personalizar el caso de nuestro paciente y elegir modelos sostenibles. Esto es lo único que nos va a dar el éxito. ¿Es caro el tratamiento? ¿Lo puedo financiar? ¿Me dan posibilidades? Porque yo me he quedado enganchado y creo que puedo mandar pacientes porque yo creo que le podría interesar. Pero lo primero que me van a preguntar es, ¿me puedo financiar el tratamiento? Sí, hay disponibilidad de financiación del tratamiento. Evidentemente es un campo que lleva a otro tipo de personal dentro de la clínica, pero cuando entras en la web y navegas un poco por la web, enseguida verás la opción de que hay capacidad de financiación. No sé explicarte mucho más, ¿vale? Pero no, yo creo que con eso es suficiente. A ver, Clínica Planas ya goza de un nombre, de una antigüedad respetable, de una seriedad y un respeto hacia el paciente y sobre todo porque yo creo que con lo que nos ha dicho la doctora y Carlos, yo creo que nos ha dado más que motivos para intentar acudir a la consulta, intentar un poco ver en qué consiste este fitness nutricional, que es un concepto, no lo había escuchado antes, bastante nuevo, pero además ese abordaje nutricional, ese abordaje físico, ese abordaje psicológico, es decir, si lo miramos desde todas las perspectivas, yo creo que el triunfo casi está asegurado. Pues eso es lo que vamos a intentar en Clínica Planas con nuestra experiencia y con nuestra trayectoria. Jaime, mira una cosa, cuando tú estás en consulta como compañero, como colega y a un paciente le diagnosticas de hipertensión, automáticamente se va con su enalapril y no se cuestiona absolutamente nada. Cuando un paciente tiene hipotiroidismo, se va con su Eutirox y no se cuestiona absolutamente nada. Pues cuando tenemos delante en nuestras consultas a pacientes con obesidad, realmente se cuestionan muchas cosas de las que les planteamos. Por lo tanto, volvemos a estar en una situación que tenemos que revertir. Estamos delante de una enfermedad que va a ser consecuencia de muchas comorbilidades, mucha patología asociada. Si la estamos detectando, vamos a prevenir a que venga lo siguiente, ¿no? Es de esto de lo que va el tema. Es así de sencillo. Y aparte que ya ha hecho un mini resumen, ¿nos podría hacer un resumen de estos pilares fundamentales? ¿Por qué tenemos que ir a Clínica Plana? ¿Por qué la obesidad, como ha dicho, es una enfermedad a la que tenemos que tratar? Y sobre todo, ¿por qué el equipo de Azucena Fernández o será el referente ahora mismo de clínicas planas y de una innovación en el campo, digamos, de la obesidad?
Bueno, pues seguramente por los adjetivos o por las connotaciones que has remarcado tú con anterioridad, ¿vale? Porque somos un equipo que trabajamos con este público, con este tipo de pacientes, que llevamos muchos años de experiencia, que nos gusta nuestro trabajo, que nos motiva nuestro trabajo, que queremos informar al paciente en todo su conocimiento global, ¿no? En qué situación se encuentra, qué podemos conseguir, cuáles son las expectativas, cuál será el camino, qué dirección tomar, que vamos a intentar estar a su lado para superar barreras que seguramente nos las vamos a encontrar. Pues a lo mejor venir al equipo de Clínica Planas, venir al equipo que entre ellos forma parte Azucena, o sea, yo, pues sería un poco un diferenciador, sería esa honestidad en la información y en la consulta médica, ¿no? No crear sensacionalismos, no crear grandes expectativas, no decir esto es fácil, pero sí estamos aquí para trabajar contigo, hacerlo conjuntamente e intentar solventar todas las situaciones en las que nos encontremos. Carlos, ¿algo más a añadir? No sé. Pues mira, si yo realmente pues añadiría para ponerle tal vez ese cierre, ¿no? Que el hecho de encajar dentro de este fitness nutricional, pues básicamente estaríamos hablando de dos grupos principales de personas, ¿no? Las que pues han realizado toda la vida, ¿no? Pues llevan como luchando por perder peso y que después han hecho múltiples dietas y que han vuelto a reganar el peso, ¿no? Y entonces pues es una manera de realmente pues trabajar con todas las patas de la mesa y ir desmontando pues todas esas bueno pues mitos, ¿no? O creencias limitantes que pues hemos ido ganando con los años. Y por otro lado, esas personas que no se lo han planteado pero que empiezan a plantearse pues ese proceso y que realmente pues congenian con esta bueno, con esta visión, ¿no? Pues más global, de manera multidisciplinar, porque realmente en ese sentido es como ya empezar bien desde el principio, ¿no? Es decir, que ya teníamos un tratamiento médico, farmacológico, con el que podíamos tratar la obesidad, balón gástrico, el Apolo, la endomanga, la cirugía bariátrica, y ahora vamos a agregar un nuevo concepto, el fitness nutricional. Y yo creo que con todo lo que se ha hablado aquí, yo creo que cada vez avanzamos más y tenemos que luchar todos por concienciar a la población, a los políticos, concienciar a los propios profesionales sanitarios, a la industria alimentaria, a esa publicidad que se hace, de que la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla como tal. No somos gordos, no estamos gordos. Tenemos una enfermedad. Y yo creo que ese es el concepto obesidad que hay que transmitir y que veamos, a pesar de todo el poco tiempo que se tiene y los inconvenientes que hay en la salud pública y en la salud a veces privada, de que es necesario tratar todos los elementos que hay asociado a veces a patologías por las que el paciente cree que va, pero realmente en el fondo hay una serie de elementos que no concuerdan y con eso. ¿Tenemos un minuto? Muy bien. Solo la necesidad de personalizar en cada caso, ¿no? Por eso, pues directamente en esa visita que realiza la doctora Azucena Fernández, pues es totalmente gratuita, ¿no? Y entonces, pues al final ahí es una oportunidad perfecta para que una profesional especialista en este ámbito, pues te guíe sobre cuál es el mejor tratamiento a realizar, ¿no? Y vamos a transmitir a nuestros pacientes que tienen una enfermedad, como ha repetido Jaime muy bien, y que podemos ayudarlos, que tienen solución y que hay que trabajar en ello, que no están desahuciados, Dios mío, que tenemos que conseguirlo. Pues dar las gracias a la doctora Azucena Fernández, a Carlos Galante por la entrevista y nos vemos próximamente. Pues gracias a vosotros, un placer, un honor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.